Cambios en el gabinete del presidente Guillermo Lasso. Se nombraron a nuevos ministros de Finanzas, Vivienda y de Transporte y Obras Públicas, aunque todavía buscan un reemplazo para el Ministerio de Salud. Este jueves a las 9 de la mañana se instalarán las mesas de diálogo entre el gobierno y organizaciones indígenas en la sede de la Conferencia Episcopal. Los fallecidos, vías destruidas, casas colapsadas y comunidades aisladas tras fuertes lluvias en varias provincias. En una zona rural del Carchi, decenas de habitantes arriesgan su vida cruzando en cuerdas de un sitio a otro. Guayaquil retorna al uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados debido al aumento de casos por COVID-19. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Televistazo este martes 5 de julio. El presidente de la República posesionó a 5 nuevas autoridades que estarán en ministerios, secretarías y el Consejo Directivo del IES. Sin embargo, aún no se conoce quién va a dirigir la cartera de salud, sector que fue declarado en emergencia. Paul Romero cubrió la ceremonia en el Palacio de Carondelet. Paul, cuéntanos cómo se llevó a cabo este evento y quiénes son las nuevas autoridades. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias, buenas noches. Son 3 nuevos ministros de Estado, una secretaría. Además, el presidente designó al delegado del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y lo que no se concretó en el transcurso de esta tarde y noche fue, en cambio, la designación del nuevo ministro de Salud. Pero ¿quiénes son los nuevos funcionarios que se incorporan al gabinete del presidente? Les contamos en el siguiente informe. El presidente Guillermo Lasso posesionó la tarde de este martes a 5 nuevos funcionarios que se incorporaron al gabinete. Superada la crisis social por los 18 días de paro en contra del gobierno, el mandatario tomó juramento a los flamantes ministros y secretarios de Estado. Pablo Arrosemena Marriott, ministro de Economía y Finanzas en reemplazo de Simón Cueva. María Aguilera Jaramillo, ministra de Vivienda. Darío Herrera Falcones, quien pasa de la cartera de Vivienda a la de Transporte y Obras Públicas en reemplazo de Marcelo Cabrera. Andrea Montalvo Chedraui, secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en reemplazo de Alejandro Rivadeneira. Y Alfredo Ortega Maldonado fue designado delegado del Ejecutivo al Consejo Directivo del IES en reemplazo de Francisco Cepeda. El presidente además aceptó la renuncia de la ministra de Salud, Jimena Garzón, pero en esta ceremonia no se posesionó a su reemplazo. Durante el día se especuló quién sería el sucesor, pero no se concretó su nombramiento. A nombre de los nuevos ministros habló Pablo Arrosemena, quien se desempeñaba como gobernador de Guayas. Gratitud y compromiso, presidente, de parte de los ministros que hoy nos posesionamos. Asumimos, los que nos posesionamos hoy, presidente, esta responsabilidad, primero con humildad, con lealtad, con compromiso y con gran sentido de urgencia. El ministro señaló que se implementará una nueva política económica con inversión pública y atención al sector social. Primero, asegurar el gasto social. Primero lo primero. Hay que priorizar y empujar desde el Ministerio de Economía y Finanzas la ejecución del gasto social, hacer que las cosas pasen, que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos a través de los servicios, los créditos, los bonos y todos los beneficios que usted ha dispuesto para los ecuatorianos. Es el segundo elemento. Los ecuatorianos sienten hoy la carestía. Vamos a priorizar y agilizar la reducción de atrasos para que ese dinero fluya y dinamice la microeconomía y aumentar así el poder adquisitivo de la gente. Y tercero, crecer la economía, construir obra pública. A la ceremonia asistieron todos los ministros de Estado e invitados especiales. Se trata de la primera actividad del presidente de la República después de 18 días que duró el paro nacional convocado por la CONAIE y otras organizaciones sociales en contra del gobierno. Recordemos que el mandatario permaneció aquí en el Palacio de Carondelet y hoy lo hizo para posesionar a los nuevos ministros. Pero ¿qué es lo que dijo el presidente de la República? Les presentamos en el siguiente informe de nuestra compañera Jacqueline Rodas. Aunque la crisis de gabinete se da luego de un paro nacional que duró 18 días, dejó muertos y graves pérdidas económicas, el presidente Guillermo Lasso asegura que no obedece a los hechos actuales. Quiero dejar algo claro. Estos cambios no han sido forzados por coyunturas o circunstancias particulares. Al contrario, obedecen
al ordenado cumplimiento de etapas dentro de una visión coherente y de largo plazo. Dijo que su primer año de gobierno ha sembrado para alcanzar la reactivación productiva y relevó la gestión del saliente ministro de Economía. Agradezco a Simón Cueva por su impecable manejo de las finanzas públicas. No es fácil recibir un país cuyo déficit fiscal equivalía a cerca de 7.000 millones de dólares a diciembre del 2021. Reducirlo en 7 meses de gestión a 4.000 millones. Dio la bienvenida a los nuevos ministros, entre ellos Pablo Arosemena, quien ahora estará a cargo de las finanzas del Estado. El campo y la ruralidad nos dicen, aquí estamos presentes. Preocúpense también de nosotros. Y tienen razón. Y lo vamos a hacer. Llamó a la unidad y a reconstruir el país. Luego habló de lo ocurrido en la reciente movilización indígena. No podemos olvidar el costo de más de 1.000 millones de dólares. No podemos olvidar actos de violencia. No podemos olvidar el uso de niños y de mujeres como carne de cañón para proteger actividades violentas de infiltrados que han participado en estas y otras manifestaciones con un solo propósito: destruir el orden constituido. Respondió a las críticas que ha recibido la gestión política de su gobierno. Muchos me dicen, es que el gobierno no tiene operadores políticos, es que el gobierno no tiene experiencia política. Y esta es una buena oportunidad para decir que aciertan los que afirman eso. Nosotros no tenemos ni hombres ni mujeres del maletín. Nosotros no hemos entregado, ni vamos a entregar, ni un solo hospital a cambio de un voto en Asamblea Nacional. Sí, ya llegó la hora de que los ingenuos nos hagamos cargo de la política y dejemos a los expertos en su casa, porque ya disfrutaron mucho de los dineros públicos y del interés común del pueblo ecuatoriano. Cerró su discurso con la frase, manos a la obra. Ahí las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Existe expectativa por conocer quién será la nueva ministra o ministro de Salud. Recordemos que el presidente declaró en estado de emergencia, en este caso, tras las movilizaciones como parte del compromiso del gobierno con el sector indígena y otras organizaciones sociales, porque ya aceptó la renuncia de la ministra Jimena Garzón, pero no se ha designado a la titular o el titular de esta cartera de Estado. Este es el informe, Juan Carlos. Buenas noches. Gracias, Paul, por ese informe desde el Palacio de Carondelet en el Centro Histórico de Quito. Y ya fuera del gabinete, Simón Cueva hizo su última aparición pública. Ante el Pleno de la Asamblea Nacional explicó cómo ha manejado el gobierno el presupuesto destinado a salud. Con él, varias autoridades también rindieron cuentas en el Legislativo. Francisco Garcés tiene los detalles. Simón Cueva, pese a haber renunciado a su cargo de ministro de Economía el lunes, se presentó ante el Pleno de la Asamblea este martes. A la misma sesión habían sido convocados Jimena Garzón como ministra de Salud y Francisco Cepeda como presidente del directorio del IES. Y aunque los tres salieron de sus cargos, solo Cueva asistió. Explicó que el presupuesto del Ministerio de Salud de este año es de 3.260 millones de dólares y que comprometidos hasta la fecha están 1.563 millones. Pero no dijo de eso cuánto se ha gastado. Y dio a conocer que hay planes para construir nueva infraestructura de salud. El plan anual de inversiones del Ministerio de Salud Pública en distintos rubros suma un total de 293 millones de dólares. Hay cerca de 43 millones que han sido asignados para el presupuesto de infraestructura hospitalaria. También indicó que se ha pagado más de 2.200 millones de dólares al IES y que se está reconociendo la deuda con el instituto. Tiene un valor de 4.534 millones presentado por concepto de lo que a veces se llama la deuda histórica de salud con el IES. Buscando saber por qué hay desabastecimiento en los hospitales, los asambleístas recibieron a la directora del Servicio de Compras Públicas, quien manifestó que aún se trabaja en catalogar más de 600 medicamentos para que se los compre, aunque no puso fechas para que eso suceda. La subasta inversa corporativa de medicamentos 2022 se constituye en un hecho histórico para el país.
estamos trabajando junto a la Red Pública Integral de Salud para catalogar más de 600 medicamentos. Quien sí tiene un catálogo es el contralor Carlos Riofrío. Él leyó en la Asamblea la lista de las 21 irregularidades recurrentes en las compras del sistema de salud. Dijo que desde el 2019 se hicieron más de 350 informes de auditoría y se determinaron responsabilidades. Como glosas o órdenes de reintegro por más de 139 millones de dólares y administrativas por más de 8 millones de dólares. Además, se generaron 120 informes con indicios de responsabilidad penal que han sido remitidos a la Fiscalía para el trámite correspondiente. La Asamblea también escuchó a médicos, representantes de gremios y otros especialistas. Y no se descarta que se inicie un juicio político a Jimena Garzón, quien puede ser fiscalizada hasta un año después de dejar sus funciones. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana convocó oficialmente a la instalación de la mesa técnica entre el Gobierno Nacional y varias organizaciones sociales que impulsaron las paralizaciones. De allí se originarán la metodología, temas y ruta a seguir para llegar a acuerdos sobre los 10 puntos impulsados por el movimiento indígena. Fabiola Santana entrevistó a las partes. La Iglesia Católica afina detalles para el primer encuentro entre el Gobierno Nacional y la dirigencia de 3 organizaciones sociales indígenas después de las manifestaciones. Informó que la cita será el jueves a las 9 de la mañana en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en Quito. Y agregó, en esta reunión se determinará la metodología de trabajo, se establecerán los temas a tratar y se definirá una hoja de ruta con los pasos a seguir durante 90 días. El secretario de la Conferencia Episcopal informó que llevarán las propuestas que deberán ser ajustadas en la mesa técnica. Bueno, la metodología será eminentemente práctica, es decir, que lo que buscamos es tomar decisiones, es un diálogo con resultados. Métodos de diálogo que seguirán, dijo el presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas, Feine. Que hay que ver la metodología que se va a preparar o la cronogramación que se va a preparar. Y tenemos que trabajar bajo ese marco, ¿no? O sea, yo no puedo adelantar ahorita y para eso tenemos mediadores, que ellos manejarán su marco lógico y también su alternativa, su objetividad para que la mesa no sea tal vez dirigido por los líderes, sino de qué sentido hablaríamos que tenemos un mediador. La Iglesia Católica reconoce que uno de los temas más álgidos es la focalización de subsidios a los combustibles, pero destaca la voluntad de diálogo de ambas partes. Y yo creo que lo importante de esta mesa de diálogo y de estas mesas técnicas es que vamos a ir construyendo juntos la respuesta a los problemas, la respuesta a las necesidades, que vuelvo y repito, no son problemas y necesidades exclusivamente del mundo indígena, sino de todo el país. De esta mesa técnica se originarán otras comisiones que tratarán de manera específica cada petición de las organizaciones sociales, las cuales están relacionadas a salud, educación, empleo y otras temáticas. Uno de los temas que se abordará en las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales será precisamente la focalización del subsidio a los combustibles. Para un exministro de Economía es en el diésel donde el Ejecutivo tiene la mayor posibilidad de desarrollar un ejercicio de focalización. De focalizar el subsidio a los combustibles se habló durante los diálogos entre el gobierno y las organizaciones sociales que se movilizaron durante 18 días. Pero, ¿por dónde se empieza? El exministro Fausto Ortiz tiene una lectura. Se debe focalizar. Hace tiempo debió haber hecho esto acá el gobierno, debieron haberlo hecho, pero quizás es en el diésel en donde soporta la focalización. Porque el diésel es el combustible para el transporte público urbano, intercantonal. Ese es el que necesita subsidio, porque ahí está el segmento poblacional que no puede soportar un incremento en el transporte. Pero que la decisión que se tome no solo debe observar lo técnico, sino también lo político, porque de eso es que se trata el hecho de gobernar. La política social tiene que ser activada inmediatamente sin que esto implique además el descuido del tema macroeconómico, es decir, hay que ir jugando con los dos lados y para eso va a necesitar un ministro que tenga esa capacidad de jugar la parte técnica, digamos, y también la parte social que va a ser definitiva en estos años. Y esas consideraciones políticas deben tener quizás más peso que las técnicas porque en el mediano plazo se verá que el incremento del costo de la vida no fue por el precio de los combustibles como lo planteó la CONAIE, pero se dirá que fue culpa del gobierno.
Los precios están altos porque hay problemas mundiales en transporte, en materia prima, en fertilizantes, en otros elementos. No va a pasar nada cuando el precio de la gasolina afuera baje, y no va a pasar mayormente acá porque hemos tenido un precio subsidiado. 90 días tendrá el régimen desde que se instalen las mesas de diálogo para presentar su propuesta y en la focalización quizás encontrar recursos que le permitan atender directamente las necesidades de los sectores más desprotegidos. Cambiamos de tema ahora para contarles sobre 2 fallecidos, vías destruidas, casas colapsadas y comunidades aisladas, que es el saldo de las fuertes lluvias en varias provincias de la Sierra y también de la Amazonía. William Young nos informa que en una de las comunidades afectadas arriesgan la vida para cruzar en cuerdas de un sitio a otro. Veamos. Por ahí me voy a pasar. Mariana Camuacás sabe que tendrá que arriesgarse para poder salir de su comunidad, como si estuviera practicando un deporte extremo, lanzándose en cuerdas de un lado al otro. Así ponen en peligro su vida porque por ahora es la única forma de salir de Monte Olivo, una zona rural del Cantón Bolívar, provincia de Carchi. Y es que uno de los tramos de la vía de acceso a esta localidad quedó destruido debido al desbordamiento del río El Carmen, que además arrasó un puente peatonal. Se lo llevó el puentecito, lo único que teníamos para pasar. Ahorita realmente estamos incomunicados. Mientras que en Paute, provincia de Azuay, se registró una avalancha de tierra y lodo que sepultó una vivienda y a su propietaria. Luego de varios intentos de rescate se confirmó su muerte. Más de 30 personas ayudaron en las tareas de búsqueda con el apoyo de bomberos. La persona falleció al instante, ya que estamos hablando de un aplastamiento y posible asfixia, ya que se encontró más o menos de unos 5 a 7 metros de tierra y lodo encima de ella. El COE cantonal de Paute evalúa declarar la emergencia ante esta situación. Hay grietas también a lo largo de este deslave que puede producir un nuevo empujamiento. Como pueden observar, sigue en alto riesgo en la zona. Mientras que las fuertes lluvias registradas en el cantón Guamote, en Chimborazo, provocaron un deslave que destruyó 2 viviendas. Una marea de lodo arrastró todo a su paso. Un joven de 17 años murió atrapado por el aluvión. No tenemos nada, ahorita estamos así paraditos, quedamos. El Servicio de Gestión de Riesgos confirmó que en Zamora Chinchipe se activó el Comité de Operaciones de Emergencia para atender a 29 familias afectadas por inundaciones tras el desbordamiento del río Zamora. Y en Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua, el COE cantonal recomendó la suspensión de todas las actividades turísticas en laderas o zonas consideradas de alto riesgo para precautelar la seguridad de los visitantes debido a los permanentes deslizamientos de tierra en la vía Baños El Puyo, que obligó al cierre de esta carretera que conecta la sierra con la Amazonía. Y persiste la preocupación por la pandemia porque laboratorios privados registran 37% de positividad en las pruebas para detectar COVID-19 en Guayaquil. Diego Cuenca nos informa que cada día se contagian al menos más de 100 personas en esa ciudad. En laboratorios privados de Guayaquil incrementó la toma de muestra para detectar COVID-19 a través de pruebas PCR y de antígeno, como ocurre en uno de los establecimientos en el norte de la urbe. Hasta el día de ayer tenemos una positividad por COVID-PCR del 37.7%. Yo pienso que esa estadística quizás todavía puede ser un poco subestimada. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene síntomas respiratorios y no se hace la prueba. Así los casos empezaron a subir desde mayo y la curva sigue aumentando sosteniblemente. Solo en la semana del 20 al 26 de junio hubo 810 infectados y del 27 de junio al 4 de julio se registraron 921. Un nuevo sublinaje que está circulando entre nosotros, sublinaje de la variante Omicron, que es la BA5 ya confirmada, posiblemente la BA4 también. Y son tan transmisibles o más transmisibles. Aquí la pandemia no ha terminado todavía, no podemos bajar la guardia. Cada día reportan al menos 132 personas que dan positivo, pero los casos son leves, que se atienden en las casas de salud públicas. Tenemos el rango etario a partir de entre 30, 45, 50 años que presentan la sintomatología típica de COVID, que es el malestar general, la fiebre, el dolor de garganta y tos, pero no con un requerimiento de hospitalización. Esa vez no hay infectados en UCI, tampoco hay fallecidos a causa del COVID-19.
Sin embargo, las autoridades piden a la población acudir a vacunarse, porque en Guayaquil más de 2 millones de personas se aplicaron la primera y segunda dosis. Más de 740.000 tienen el primer refuerzo y solo 47.460 están inmunizados con el segundo refuerzo. Hay asistencia irregular en los vacunatorios. Hay días que tenemos una afluencia alta y hay días que tenemos una afluencia normal, por decirlo de alguna manera. Por eso, nuevamente en el puerto principal es obligatorio usar mascarilla en espacios cerrados. El Ministerio de Agricultura inició procesos administrativos contra una docena de empresas exportadoras de banano que son investigadas por el supuesto incumplimiento del pago del precio oficial de la caja a los productores. Al final del proceso, estas compañías podrían incluso perder la autorización para exportar. Lenin Artida nos informa. Son más de 200 las auditorías que están en curso. Se coteja la información de las empresas exportadoras de banano para determinar si se cumple con el pago del precio oficial de la caja de $6.25. En 12 compañías se iniciaron expedientes administrativos porque se hallaron inconsistencias por el no pago del precio de sustentación y por datos falsos de sus embarques. Todo es grave. Todo incumplimiento de la ley es grave. Cuando usted declara A y en vez de A encuentra B, hay una inconsistencia. Si declara A, tiene que haber A. El ministro Bernardo Manzano indicó que al final de las auditorías, si se comprueban las irregularidades, habrá sanciones. Primero, sanciones económicas, después sanciones de 15 días de no exportación, después de 30 días, después de 60 días, hasta el cierre y el impedimento de exportar banano. Los exportadores señalan que hay un aspecto que el gobierno parece olvidar. Que la ley del banano no se ajusta a la realidad del negocio. Esta ley tiene 26 años, ajustada a una realidad de hace 26 años, cuando los dos principales mercados eran Europa y Estados Unidos, que representaban el 95%. Hoy esos mercados representan solamente el 38%. Los productores, en cambio, ven la medida con agrado, pero creen que hace falta más. Creo que debemos establecer algún tipo de asociación, ya sea por provincia o una asociación nacional, para poder vender nuestra fruta de una manera unificada, sobre todo los pequeños y medianos productores. En los próximos días se convocará a un consejo consultivo del banano, donde entre todos los actores se analizarán los problemas que aquejan a uno de los sectores que más divisas le genera al país. El sector turístico es uno de los más afectados tras el paro nacional de 18 días. Sus representantes aplican varios mecanismos para atraer a turistas extranjeros al país e incentivar también al turismo nacional. Sin embargo, precisan que es necesario el apoyo del gobierno. Los datos preliminares que maneja el gobierno es que las pérdidas del sector turístico tras 18 días de paro ascienden a unos $70 millones. En ese tiempo se registró el 80% de cancelación de reservaciones. Yo creo que es $8 millones diarios, porque la cola, el golpe va a ser agosto, septiembre, octubre a lo mejor. Alimentos y bebidas, restaurantes, hotelería y eventos, todo se suspendió. Y dado que la imagen del país pudo haber resultado afectada por los turistas extranjeros que tuvieron problemas durante su estadía en Ecuador, por los bloqueos y las cancelaciones de reservas y vuelos, dicen que será importante trabajar en una campaña internacional. Salir y dar confianza al pasajero, al turista, a los gobiernos para que nos cambien de categoría. Tiene que salir a promocionar, tiene que hacer campañas de relaciones públicas. Por ello, desde la parte privada, se pide al gobierno un plan estructural que fortalezca el sector turístico también en lo interno. Entonces, ¿cuál es el problema del ecuatoriano? Lo económico y la seguridad. Tengo que enfocarme en ver cómo tengo carreteras seguras y activar al BIES, que dé créditos de $800. Usted tiene una familia para hacer 2 viajes al año. Incentivos que el sector turístico privado ya analiza aplicar en sus tarifas. Estamos en permanente incentivo para procurar que el mercado de transporte aéreo a nivel doméstico se estimule y empiece a crecer. Según el Banco Central, aún esperan los datos oficiales del Servicio de Rentas Internas para conocer cuánto se dejó de facturar durante los días de paro y así tener un dato más exacto de las pérdidas
que según análisis preliminares llegan a los $1.000 millones. No habrá revocatoria del mandato del presidente de la República, Guillermo Lasso. El Consejo Nacional Electoral negó la entrega de formularios para recolección de firmas por no cumplir con los requisitos legales. Jacqueline Rodas nos explica. En sesión virtual, el Consejo Nacional Electoral decidió no entregar los formularios de recolección de firmas solicitados por una organización denominada Coordinadora Nacional por la Revocatoria de Mandato de Políticos Demagogos, representada por Kerly Carvajal, quienes buscaban la salida del presidente de la República, Guillermo Lasso, y del vicepresidente Alfredo Borrero. Los consejeros explicaron por qué no procede el pedido. La requiriente se limita a exponer argumentos de los presuntos incumplimientos del señor presidente de la República del Ecuador, sin acompañar la documentación de respaldo necesario que demuestre la falta de ejecución del plan de trabajo. El plan de trabajo presentado por el presidente y vicepresidente de la República se viene ejecutando por mandato legal. El solo enunciamiento de los hechos no constituye un sustento válido que permita arribar a una certeza respecto a la aseveración y comentarios realizados en la petición. La resolución se tomó con el voto de 4 consejeros y la abstención de Estela Acero. Se puede evidenciar que la solicitud de entrega de formularios no cumple con los requisitos legales ni adjunta pruebas que justifiquen las aseveraciones relatadas en la misma. La abogada del colectivo informa que impugnarán la decisión. Teníamos dentro de los escenarios más probables justamente que nos rechace porque el CNE está tomado por los partidos políticos. Vamos a apelar considerando que las veces que se ha conseguido revocatoria del mandato ha sido en el Tribunal Contencioso Electoral. Además, el CNE rechazó un pedido similar presentado por Ángel Tipantuña, dirigente indígena identificado con el correísmo, quien también pretendía la revocatoria de mandato del presidente y el vicepresidente de la República. Seguimos informando. A escala nacional, la Agencia de Tránsito abrió 56 procesos administrativos en contra de operadoras cuyas unidades obstaculizaron las vías durante el paro. Merlin Ochoa nos informa que la sanción podría llegar al área penal con una condena de hasta 3 años. Durante los 18 días de paro, decenas de vías fueron bloqueadas por unidades de transportes. Por ello, la Agencia Nacional de Tránsito inició procesos administrativos, no solo para quienes usaron los carros para obstruir carreteras, también para los que suspendieron el servicio en Carchi, Pichincha, Pastaza, Chimborazo, Azuay, Morona, Santiago y Loja. En total, la institución abrió 56 expedientes en contra de las operadoras. A unidades de tipo carga pesada, interprovincial, intercantonal, existieron muchas unidades de transporte inter e intra que se encontraban en otras provincias, es decir, no estaban cumpliendo con su ruta y frecuencia establecida. En caso de que se confirme la irregularidad, la sanción puede ser una multa de $3.400 y podría llegar al área penal con una condena de hasta 3 años de prisión por paralizar el servicio público. En Azuay, Cuenca, fue una de las ciudades con más calles y avenidas bloqueadas por taxis y buses. El municipio también inició sanciones. Se identificó más de 500 unidades de transporte de las diferentes modalidades agrupadas en 5 compañías o cooperativas. La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador aclara que hubo excepciones, pero que más del 95% de la transportación del país no se sumó al paro e incluso fueron atacados. Varios camiones sufrieron roturas de vidrios, daños en llantas, daños en algunos vehículos, inclusive en la mitad del mundo un vehículo fue incendiado. Los transportistas investigados tienen 15 días para presentar las pruebas de descargo en la Agencia Nacional de Tránsito. De lo contrario, el proceso continúa. Esta madrugada, miembros de la policía y fiscalía allanaron 7 casas en el cantón Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. Desarticularon una banda dedicada al delito de usura. 7 personas fueron detenidas, entre ellas 2 extranjeros. Según información preliminar, los sujetos prestaban dinero a cambio de un 25% de interés y quienes no pagaban eran amenazados e incluso les quitaban sus bienes. Los agentes decomisaron armas de fuego, dinero en efectivo, letras de cambio firmadas en blanco, entre otras evidencias.
Gracias por su sintonía. Más noticias a esta hora. Un joven fue acribillado dentro de un bus interprovincial en El Empalme, provincia de Guayas. Según datos de la policía, la víctima se trasladaba hacia la provincia de Pichincha cuando en el camino un sujeto de contextura delgada se le acercó y le disparó por 8 veces. El fallecido fue identificado como Fabián Chichanda Saltos, de 21 años de edad. Registraba antecedentes penales por tenencia ilegal de armas. Y se duplican las muertes violentas en Santa Elena, una provincia turística que ahora está tomada por bandas del microtráfico. La víctima más reciente es una mujer colombiana de 28 años. Merlin Ochoa habló con la Cámara de Turismo sobre las afectaciones económicas precisamente por la inseguridad. El crimen ocurrió este martes a una cuadra del mercado de mariscos de la Libertad en Santa Elena. Según un testigo, la mujer estaba sentada en una piedra sobre la vereda y junto a ella había un hombre. De repente llegan 2 sujetos en una moto. La asesinan y alcanzan a herir en la pierna al otro individuo, quien intentó huir. De aproximadamente 28 años de edad, de nacionalidad colombiana. La mujer era conocida como la parcerita y no registra antecedentes penales, mientras que el herido tiene 3 procesos por robo y asociación ilícita. 8 indicios balísticos se ha podido recabar por la unidad de investigación y de criminalística. Otro hecho violento alarmó a la población de este cantón el domingo pasado. Un hombre de 49 años y su esposa de 32 fueron asesinados mientras caminaban por la calle. 3 individuos en una motocicleta negra vestidos de buzo negro. Hasta el momento 12 indicios balísticos se encuentran en el lugar. Las muertes violentas en la provincia de Santa Elena se duplicaron. De enero a julio del 2021 se registraron 19 sicariatos, mientras que en el mismo periodo del 2022 ya suman 42. Las investigaciones determinan que estos crímenes estarían relacionados a la venta y distribución de drogas. El vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena asegura que hay afectaciones económicas por la inseguridad en los 3 cantones que tiene la provincia. Tenemos 23 playas, pero las playas están vacías. Los negocios están vacíos, les repito, los hoteles están vacíos, no tenemos turistas. Este tipo de problemas que tenemos con los sicariatos, las muertes violentas, el microtráfico, que no sucedían anteriormente. Los uniformados no descartan que bandas de microtráfico que operaban en Guayaquil ahora intenten ganar terreno en estas zonas turísticas donde el consumo de cocaína también va en aumento. Y ahora queremos compartirles sobre un proyecto de acompañamiento que permite, a través de medidas preventivas, minimizar la violencia de género. La Policía de Calderón, en el norte de Quito, brinda capacitación, apoyo psicológico e imparte técnicas de defensa personal a mujeres de ese sector. Andrea Marín con la ampliación de esta iniciativa. Se esquivan, se defienden, minimizan el riesgo. 30 vecinas del sector de Calderón son capacitadas por la policía en técnicas de defensa personal para reducir el riesgo de ser víctimas de violencia de género y de la inseguridad. Se han creado espacios y lugares donde las mujeres puedan ser capacitadas en diferentes áreas, como son el tema de nutrición, un acompañamiento psicológico, la capacitación en el acondicionamiento físico y sobre todo hemos priorizado y hemos enfatizado el tema de la preparación en técnicas de defensa personal. A través del proyecto Junto a Ti Mujer, la policía busca dar acompañamiento a mujeres del sector y reducir los índices de violencia. Para poder minimizar el riesgo latente de una agresión, sea en un espacio privado o en un espacio público, teniéndolo como última alternativa. Y sí, hemos sido ofendidos por nuestros esposos. Entonces, por eso fue este proyecto para defendernos, defensa personal. Nosotras las mujeres nos sentimos más seguras. Entre todas se conocen, se apoyan y adquieren valiosos conocimientos para su autoprotección, no solo en el hogar, sino frente a la inseguridad en espacios públicos. A mí me robaron un celular y me rayaron había sido con un esfero la cara, pero yo pensé que era con un cuchillo y claro, yo sangraba y me asusté terriblemente y no me pude defender. Los conocimientos les permitirán saber cómo actuar en situaciones de peligro sin correr riesgos. Más confianza en mí, más valentía en mí y sobre todo poder saber de las defensas personales. Serán instruidas cada sábado durante 6 meses. Se prevé llegar al menos al 70% de vecinas del sector de Calderón y ser un modelo para otros barrios de la capital. Excelente opción para los próximos días. Gracias por su sintonía, amigos. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Mañana con más información.